Buenos días, licenciado. Nosotros le vamos a hablar sobre el análisis estadístico del acoso entre los estudiantes para reconocer la magnitud del problema entre los hombres y mujeres en la universidad. Nosotros estamos integrados por Mariana René Cotidiano, Arancilla Milenca, John Ricardi, Daniela Flores y mi persona Pamela Chun. Como introducción del acoso entre estudiantes, podemos observar que significativamente los estudiantes, tanto emocionalmente como el rendimiento académico en la universidad. Entre la justificación, elegimos este tema por la importancia de abordo al caso en la universidad, ya que afecta el bienestar tanto académico entre ellos y se ve muy comúnmente el problema del acoso, ya sea el acoso verbal, el ciberbullying, entre otros. Como objetivo general tenemos analizar el acoso entre los estudiantes mediante las aplicaciones de herramientas estadísticas para identificar el impacto en la experiencia académica entre los estudiantes. Como objetivo específico 1 tenemos identificar los tipos de acoso que existen, ya sea verbal, físico, ciberbullying, exclusión social, entre otros, mediante las encuestas. Y como objetivo específico 2 tenemos ofrecer las recomendaciones adecuadas para la universidad para prevenir y reducir el acoso en el ámbito académico en la universidad. Yo le voy a hablar sobre qué es el acoso. El acoso es un acto hostil que afecta a la integridad de una persona y refleja un desequilibrio de poder, dificultando que la víctima se defienda. Hay varios tipos de acoso, pero nosotros más que todo nos hemos centrado en 5 tipos de acoso. Pero le vamos a hablar sobre 3 tipos de acoso en la diapositiva. El acoso físico. El acoso físico es una forma de violencia que usa la fuerza para intimidar, controlar o someter, causando temor, daño físico y psicológico. La exclusión social. La exclusión social escolar margina a los estudiantes factores como ética, discapacidad, rendimiento, afectando su autoestima, rendimiento y relaciones. Acoso verbal. El acoso verbal se usa palabras para humillar, insultar o menospreciar, dañando el bienestar emocional. Ahí tenemos como resultado de información que hemos hecho una encuesta que tenemos entre la edad de 18 hasta los 34 años. Tanto tenemos en el género, tenemos 47 personas masculinas y 53 personas femeninas que nos han contestado a nuestra encuesta sobre el tipo de acoso que hay en la universidad. Continuando con lo que estaba hablando mi compañera, yo voy a mencionar, voy a explicar los cuatro primeros gráficos junto a su interpretación. En el primer gráfico podemos observar el género de las personas encuestadas, donde nos da un 53%, 53% masculino y el 47% femenino, lo que implica que el género
o el sexo masculino fue el que pues participó más veces, ¿no? Como segunda gráfica tenemos en sí qué formas de acoso has observado o experimentado por parte de otros estudiantes dentro de la universidad. Bueno, en primer lugar tenemos con 65 respuestas, tenemos, bueno, con 65% tenemos el acoso verbal, el cual los encuestados han respondido que han observado o han experimentado ellos mismos este tipo de acoso, ¿no? También tenemos en segundo lugar la exclusión social, que, bueno, observaron o experimentaron. En tercera posición tenemos el acoso psicológico, que sería en sí en sí el acoso psicológico pues va de la mano con el acoso verbal y eso, ¿no? También tenemos el ciberbullying o el ciberacoso, que sería a través de las redes sociales. También tenemos, bueno, el ciberbullying lo tenemos con un 28%. También tenemos el acoso físico, que incluye pues, agresiones hacia la persona, que está con un 25%, y tenemos, entre otros, con un 13%, que serían otros tipos de acoso que pues no sé, en sí que los encuestados no especificaron. En la tercera gráfica, como podemos observar, tenemos, bueno, en sí la pregunta sería, ¿qué tan cómodo se siente usted al denunciar incidentes de acoso que involucran a otros estudiantes ante las autoridades universitarias? Para empezar, tenemos en sí un 39% que sería en sí que sería que estas personas se sienten demasiado cómodos al denunciar estos incidentes ante las autoridades universitarias. También tenemos un 27% que sería que las personas están en un estado neutral, es decir, no están en ninguno en ninguno de ambos lados. No están ni muy cómodos ni pues muy cómodos, que digamos, ¿no? También tenemos con un 14% que sería que estas personas se sienten demasiado, bueno, se sienten incómodo, o sea, incómodo así como normal, un incómodo normal, se sienten que en sí esto refleja que las personas, bueno, este 14% refleja de que dependiendo en sí del acoso, posiblemente pues se involucren de manera directa o directamente no se involucren. También tenemos un 10% que, como se puede apreciar, en sí hay dos tipos de 10%, que el primero sería que se sienten muy incómodos al denunciar estos tipos en sí de incidentes, ¿no? Y el otro 10% sería que en sí que se sienten cómodos eh, al denunciar ante las autoridades universitarias. Como cuarta gráfica tenemos en qué áreas específicas del campus has observado o has experimentado acoso. Con una mayoritaria tenemos un 64% que algunos en sí de las personas que hemos encuestado han sufrido o han experimentado, bueno, en sí han sufrido o han observado acoso en los pasillos. Los pasillos, pues prácticamente es donde siempre uno está, es un lugar muy concurrido, entonces ahí se puede observar de todo, inclusive experimentar. Y como segunda posición tenemos como segunda posición tenemos un 53% en las aulas, donde uno pues prácticamente da sus actividades, sus estudios, entre otras cosas. En tercera posición tenemos con un 37% la cafetería, que sería pues el lugar donde uno va a convivir, va a comer, a desayunar, entre otras cosas. Y tenemos la biblioteca con un 20% de que han visto o se ha experimentado acoso en estos lugares, ¿no?
También se puede observar que los dos puntos críticos son los pasillos y las aulas, porque hay un 64% por parte de los pasillos y un 53% en las aulas, lo cual indica algo crítico. Bueno, antes de concluir con nuestro proyecto, yo quisiera dar unas recomendaciones para evitar el acoso entre estudiantes. Uno sería realizar talleres y capacitaciones, ya que son herramientas fundamentales para generar un cambio en la universidad, promoviendo un ambiente de respeto y libre de acoso. A través de esto se busca dar información sobre el significado del acoso y los diferentes tipos de acoso que existen. Como segundo punto tenemos realizar campañas de concienciación, ya que son esenciales para difundir el mensaje clave sobre el respeto, tolerancia y convivencia en el entorno universitario. Estas campañas deben ser llamativas y accesibles para llegar a toda la comunidad universitaria. 3. Líneas de ayudas confidenciales. Un canal de denuncia confidencial es una herramienta crucial para brindar apoyo a las víctimas de acoso y fomentar la confianza en los sistemas institucionales. Como último punto tenemos los protocolos claros. Un protocolo claro de denuncia establece los pasos específicos que las víctimas, testigos o cualquier miembro de la comunidad deben seguir para reportar un caso de acoso. Y para concluir con nuestro proyecto, nosotros llegamos a la conclusión de que el acoso entre estudiantes es un problema serio que afecta a toda vida emocional, social y académica de los estudiantes que son víctimas o padecen algún tipo de acoso. Este estudio en la UPDS va más allá de una sola cifra. También buscamos dar voz a las experiencias de las víctimas y promover una reflexión colectiva sobre el respeto y la equidad en nuestra comunidad. Los resultados que obtuvimos no solo ayudarán a comprender la magnitud de este problema, sino que también servirán como base para implementar soluciones efectivas que garanticen un entorno universitario seguro, respetuoso y armónico para todos los estudiantes. Gracias.